Hola, bueno, hoy vamos a trabajar algunas cuestiones del texto de Más allá del principio de placer. El texto del Más allá es un texto de 1920. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a encontrar en mucha bibliografía que se refieren a ese texto como el giro del año 20. Giro del año 20 porque implica un giro en la obra de Freud. Recuerdan que la obra de Freud no es una obra lineal, sino que tiene algunas concepciones que van cambiando. Por eso siempre es interesante pensar en qué año está escrito ese texto, qué es lo que pensaba Freud acerca, por ejemplo, de la pulsión, de la angustia, del placer, del síntoma en ese momento, y también con qué otros textos van a servir, si se quiere, como de anticipo, y cuáles son los otros textos que van a venir posteriores a esto. Por ejemplo, nosotros habíamos trabajado Introducción al Narcisismo y ese texto, que es un texto de 1914, lo que ubicábamos ahí era esta idea de que el yo estaba libidinizado. Si el yo está libidinizado, y de hecho en este texto lo vuelve a decir, es el reservorio de la libido, se nos va a empezar a complicar sostener la distinción entre pulsiones de autoconservación o yoicas y pulsiones sexuales. ¿Por qué? Porque las pulsiones de autoconservación y yoica también serían sexuales. De hecho, en este texto, que es una de las cuestiones centrales, Freud va a inscribir este segundo dualismo pulsional. ¿De qué modo? Va a decir que las pulsiones de autoconservación y yoica van a ser las pulsiones de vida o eros, y las va a diferenciar de otro tipo de pulsiones que serían las pulsiones de muerte o tánatos, ¿sí? Va a sostener el dualismo pulsional. Para Freud siempre la pulsión es dualista, es decir, no es monista. De hecho, esto es una crítica que le hace a Hume. Va a sostener el interjuego entre estas dos pulsiones, y lo que va a hablar es de una cierta tendencia pulsional. Ahora, hay una mezcla pulsional, ¿no? Las pulsiones no se dan solas, hay una mezcla y desmezcla pulsional que también va a ser de alguna manera señalada en este texto. Ahora bien, el texto se llama Más allá del principio de placer. ¿Qué nos ubica esto? Hasta ahora decíamos que el aparato psíquico se rige por el principio de placer. ¿Cómo lo entendíamos al principio de placer? Era mantener constante los montos de excitación. Recuerdan que cuando veíamos, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, el esquema del peine, ¿sí? Lo que ahí veíamos era, de alguna manera, a partir de este modelo del arco reflejo, cómo se propagaba la excitación en el aparato, ¿sí? Es decir, que en este momento para Freud, principio de placer y principio de constancia son sinónimos. ¿Por qué? Porque la idea es mantener constantes los montos de excitación. Y mantener constantes los montos de excitación es lo que traería el placer. Ahora bien, el texto se llama Más allá del principio de placer. Es decir, que Freud va a empezar a hablar de otro principio que rige la vida, ¿sí?, psíquica, que rige el aparato psíquico, que no implica que deje de hablar del placer. Es decir, no es que Freud, a partir de este texto, deja de hablar de que el aparato psíquico estaría regido por el placer. No, lo que va a decir es que va a darse con otro principio, que es un más allá del principio de placer, y va a postular algunas referencias clínicas para ubicar esto, ¿sí? Estas referencias clínicas, sobre todo, están en el capítulo 2 o en el capítulo 3. Ubica tres cuestiones. Uno es el sueño en las neurosis traumáticas. Él ahí pone el ejemplo de los accidentes ferroviarios, ¿no? Después, otra referencia clínica, otro referente que recorta clínicamente, sería porque sería algo observable, va a tener que ver con el juego del Fordá, y otro lo que es la repetición en transferencia, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Que estos tres fenómenos clínicos no están regulados por el principio de placer, ¿sí? Y va a dar cuenta de cada uno de ellos a partir de cierta diferenciación de lo que nosotros podríamos decir entre repetición y compulsión a la repetición. No es lo mismo, ¿sí? Nosotros pensamos, y de hecho no me acuerdo en qué parte del texto, yo lo había anotado y posiblemente, en este momento no me acuerdo en dónde, pero es interesante cómo lo decía, porque de hecho lo va a diferenciar. La repetición, ¿sí?, va a tener que ver con un acto de repetición en acto de lo reprimido, ¿sí? Con algo que tiene que ver con un intento de cierta ligación, algo significante. Ahora bien, va a ser diferente
a pensar la compulsión a la repetición como una repetición de lo no ligado, ¿sí? De que hay algo digamos, que se repite que no tiene que ver con el marco de la representación. ¿Recuerdan esto que cuando también veíamos proceso primario y proceso secundario hablábamos de energía ligada y energía no ligada o quiesciente o tónica la llama también? Entonces, estos tres referentes clínicos que Freud va a recortar, los va a poner, ¿sí? En las sendas, ¿sí? De la compulsión a la repetición y en las sendas de una repetición ligada a la compulsión a la repetición. Eso ya lo dije, ¿no? Bueno, me vuelvo un poco repetitiva para ir de acuerdo al texto. Bien, en la cuestión de los sueños, ¿sí? Del sueño traumático, Freud está hablando ahí, por ejemplo, de accidentes ferroviarios o de situaciones traumáticas que de algún modo podríamos pensar que no se daría esta posibilidad de prepararse frente al peligro. De hecho, ustedes van a ver que hace una pequeña diferenciación entre miedo, terror y angustia, que va a ser algo que va a profundizar en inhibición, síntoma y angustia. Pero básicamente, digamos, lo que se refiere es que en la angustia hay un apronte angustiado, es decir, que hay la posibilidad de alguna manera de que funcione como una señal. En el miedo va a decir que tiene que ver con un objeto determinado, y en el terror dice que es un estado que justamente de alguna manera deja al sujeto paralizado, sin posibilidad de ligar. Esto es interesante después para pensar clínicamente, ¿no? Digamos, frente a qué nos encontramos en la clínica y las manifestaciones de la angustia. Ahora bien, cuando Freud habla de los sueños en las neurosis traumáticas, por ejemplo, lo que refiere ahí es que estos sujetos que han pasado por algún tipo de accidente de este tipo tienen sueños donde se repite compulsivamente el momento del accidente, ¿sí? Y refiere que esto además sucede sin que en la vida de vigilia esté presente esto. Entonces Freud ahí se pregunta por la función del sueño, porque si el sueño tenía que ver con el guardián del dormir y tenía que ver con un cumplimiento de deseo, ¿sí? Como ubicaba la interpretación de los sueños, hay algo de la función del sueño aquí que va a quedar como fallida, ¿sí? Que Freud se va a preguntar de eso. Entonces dice que se repite como un intento de ligar los elementos que de afuera del campo de la representación intentan encontrar un representante. Así que hay en esa repetición, en esa compulsión en la repetición, un intento de ligadura. Y va a decir que estos sueños, ¿sí? Exceden el marco del principio del placer, no tanto por la escena en sí, de lo que se repite, sino por esa repetición, ese intento fallido de ligadura. ¿Por qué decimos intento fallido? Porque se repiten, se repiten y se repiten, ¿sí? Hay algo ahí en esa insistencia. Ahora, ¿qué cuestión, digamos, de la escena que relata el paciente sostiene esa repetición? ¿Qué es lo que se sostiene ahí? Se trata de un exceso, ¿sí? Un exceso de estímulos, un exceso de excitación que obliga al aparato psíquico a un trabajo constante. Pensemos ahí, si hay algo que obliga al aparato psíquico a un trabajo constante, pensemos algo ligado a la pulsión, porque recuerdan que la pulsión es una fuerza constante, ¿sí? Que tiene un empuje, que nunca se satisface del todo, sino que va a haber satisfacciones parciales, ¿sí? Entonces pensemos que hay algo de lo pulsional puesto en juego ahí. Y va a decir que esta cuestión, sobre todo estos sueños, se da a partir de cierta ruptura que se produce de la protección antiestímulos. Recuerdan que Freud concebía el aparato psíquico como un aparato que también filtraba los estímulos del medio. Va a decir que en estas situaciones traumáticas, ¿sí? Hay algo que rompe, ¿sí? Esa protección antiestímulo, y este es el intento que haría el aparato psíquico de ligar eso. Ahora bien, lo que ubica ahí es que no habría, y esa es la pregunta que Freud se hace, en ese intento de ligadura, en ese sueño traumático, algo ligado al placer. Y sino que hay un más allá del placer, a partir de ahí ubica la compulsión a la repetición como esto que decíamos hoy como algo que se repite más allá del sujeto, pero que lo va a ir poniendo justamente en las huestes o en el campo de lo pulsional. Ahora bien, luego va a analizar el juego del Forda. También lo va a pensar como otra referencia clínica. El juego del Forda es el juego del nieto de Freud, ¿sí? Que él observa, que tenía que ver con la partida de su mamá, ¿no? Y cómo el niño representaba esta escena. En relación a eso es interesante pensar el juego del Forda, porque el juego del Forda tendría, por un lado, todo lo que tiene que ver con la repetición y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la compulsión a la repetición.
El juego del For That, pensemos que es el juego clásico que hacen los niños, que es el juego de estoy no estoy, ¿no? Es un juego clásico, constitutivo. No sé si, bueno, Daniel Kalmer, cuando habla de juegos de crianza, no sé si no lo considera dentro de esos juegos, ¿sí? Pero tiene que ver con un juego que primero introduce una oposición, lo cual es interesante para pensar algo del lenguaje, porque el lenguaje se introduce a partir de una oposición. Es decir, ¿de qué se trataba el juego? Era el juego de un niño que jugaba con un carretel de hilo, lo tiraba fuera de su cuna y decía for, se fue, y luego lo recogía y decía da, acá está. Es el juego que uno hace con los niños de está, no está, que tanto gusta a todo niño, que bueno, que vaya por buen camino, digo, ¿no? Porque también podría ser un juego que uno podría hasta pensar a veces en algunas cuestiones diagnósticas. Niños que, por ejemplo, frente a la desaparición del otro, por ejemplo, tienen una angustia que los invade y que no pueden manejar, lo cual, digo, es interesante pensar estas cuestiones del desarrollo para pensar la constitución subjetiva, cómo se arma un sujeto ahí, que siempre es en relación a un otro, como lo decíamos en otros videos. Ahora bien, lo interesante acá es que Freud se pregunta por el sentido de la repetición y no del juego. Si bien va a analizar el juego, va a decir, bueno, el niño transforma activamente lo que vive pasivamente, es un intento de elaboración, también va a decir que el juego representa la partida de la madre, que hay como un intento de venganza ahí. Lacan, digamos, después va a tomar el juego del For That, va a decir que el niño en verdad lo que representa tiene que ver con la propia desaparición, que es la pregunta de qué soy para el otro, qué me quiere el otro, que es el juego que hace el niño al aparecer y desaparecer. Tan frecuente en los niños cuando, por ejemplo, vamos por una calle y corren y se esconden de uno, ¿no? Entonces, bueno, digo, la cuestión ahí está en que, bueno, en que podamos encontrarlos, ¿no? Y que podamos perseguirlos un poco, ¿no? Que no nos da lo mismo que se escondan o no se escondan. También cuestiones a pensar del desarrollo. Ahora bien, Freud lo que se pregunta de este juego va a decir, bueno, hay algo del juego completo, del for y del da, que habría algo del displacer de la partida de la madre y del placer de reencontrarla, ¿sí? Que iría, como piensa, al principio de placer, ¿no? Ahora bien, observa que la primera parte, sobre todo la parte del for de Seba, el niño lo repite incansablemente, insistentemente. A lo cual se pregunta por el sentido de esa repetición. Porque dice, esta repetición que se produce no puede ser placentera. ¿Por qué se repite de este modo? Entonces, justamente va a hablar ahí de una compulsión a la repetición. Podríamos decir que la compulsión a la repetición se produce en esta parte del for. Y que la repetición entera se produce en toda la parte del juego, del for da, ¿sí? Como repetición significante. Entonces, el primer toque que se repite es displacentero. Si la puntuación la hacemos por el juego es la ganancia del placer, pero si la puntuación es por la repetición, tiene que ver con algo de la constitución del sujeto y algo que se repite, ¿sí? Una y otra vez más allá del principio de placer, ¿sí? Cuestión, volvemos a decir, también para pensar lo pulsional como decíamos hoy. Luego va a trabajar otra cuestión clínica que es la repetición en transferencia. Para eso es muy importante también recordar, ¿no? Volver a un texto que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar, que también es del año 14, ¿sí? Porque ahí Freud justamente empieza a hablar de algo de la compulsión a la repetición. Y lo que refiere ahí, digo, preguntándose por el tratamiento, lo que refiere tiene que ver con esto de la transferencia, ¿sí? Rápidamente podríamos decir que la transferencia es ese lazo libidinal que se arma con un otro que sea significativo para el sujeto. La transferencia no tiene que ver solamente con el psicoanálisis, sino que el psicoanálisis va a teorizar y se va a interesar muchísimo en la transferencia porque es la posibilidad de un análisis. Pero la transferencia también aparece en todo dispositivo que tenga algún tipo de importancia libidinal para el sujeto, ¿sí? Entonces, en relación a la transferencia o a la repetición en transferencia, lo que Freud dice es, instamos al sujeto a recordar, ¿no? Instamos a llenar las lagunas del inconsciente, ¿no? Estos términos que utilizaba sobre todo al inicio, y lo que aparece no tiene que ver con el recuerdo, sino que tiene que ver con la repetición. Es decir, de hecho, en este texto que les nombraba hoy del año 14, Freud dice un ejemplo así, bueno, el sujeto no recuerda haber sido
bueno, incrédulo y quejoso y se manifiesta de este modo con el analista. Entonces, hay algo del actuar, ¿sí? De lo que se actúa en acto, de lo que se pone en acto, en escena, que Freud va a tomarlo por el costado de la compulsión a la repetición, ¿sí? Algo que es displacentero para el sujeto, ¿sí? Que va más allá del principio de placer, y que lo que se repite, digamos, lo que se repite ahí, tiene que ver con la satisfacción pulsional. Porque lo interesante de la transferencia es que no aparece en cualquier momento, dice Freud. Aparece justamente cuando el otro empieza a cobrar alguna importancia libidinal para el sujeto. Lo cual puede ser pensado dentro del terreno de las resistencias, ¿sí? De las resistencias del yo. Es interesante en ese sentido poder pensar que la transferencia es solo una pieza de repetición y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, ¿sí? El paciente no recuerda nada de lo olvidado y lo reprimido, sino que lo actúa. Es decir, que no aparece como recuerdo, sino como acción, en este ejemplo que les dábamos. Esos tres referentes clínicos, esas tres cuestiones, Freud las va a tomar para pensar la compulsión a la repetición. Y va a pensar la compulsión a la repetición, ¿sí? Ligada a algo de lo pulsional y ligada a un principio del aparato psíquico que va más allá del principio de placer. Como decíamos hoy al inicio, en este texto se va a dar esta nueva inscripción, este nuevo dualismo pulsional. Y es un texto que antecede a textos importantísimos como El yo y el ello, ¿sí? De 1923, o Inhibición, síntoma y angustia, del 1924. Les sugerimos en este texto, por ejemplo, prestar mucha atención a las llamadas al pie, porque las llamadas al pie no solo que remiten a este texto, sino que, por ejemplo, hay una llamada al pie muy importante donde Freud explica el dualismo pulsional. Bueno, esperemos que sea de mayor claridad para la lectura del texto y nos vemos en el próximo video. Adiós.